Edward Murphy era un ingeniero aeroespacial, dedicado a cuestiones de seguridad de las aeronaves, a cómo prevenir incidentes producto de fallas humanas o fallas técnicas. Él fue quien dio origen a la famosa ley de Murphy, o a las leyes de Murphy, porque se han escrito varias en relación con este ingeniero. Y la ley dice más o menos que si algo tiene posibilidades de salir mal, pues va a salir mal. Si hay una pieza muy pequeña que es indispensable para completar una máquina, esa pieza va a caer y va a rodar hasta el lugar más inaccesible, porque ese es el peor escenario, ¿no? Eh, ¿Por qué traigo a colación esto? Porque dado que las cosas pueden salir muy mal, es que hay que tomar previsiones, y eso tiene todo que ver con la gestión de crisis. En la sesión anterior lo adelanté, o en alguna sesión anterior lo he dicho. Uno de los roles de un consultor es ponerse a veces en el peor escenario posible. ¿En qué haríamos si sucede la tormenta perfecta? ¿En qué pasaría si todo sale mal? ¿Estaremos preparados para afrontar esa situación? ¿Tendremos las herramientas, los recursos, los procedimientos establecidos para salir airosos en esa situación indeseable, por cierto, pero posible, en la que todo puede salir mal? De esto vamos a hablar un poco hoy. Ya hemos visto en la sesión anterior un poco de teoría, de los tipos de crisis, de los aspectos generales de las crisis, de cómo las crisis consumen nuestro saldo de reputación, que es como una suerte de cuenta bancaria. Y ahora vamos a ver las fases propiamente de la gestión y qué recomendaciones tenemos para atacar, para gestionar cada una de esas fases. Bienvenidos. Recordemos un poco una definición que vimos en la sesión anterior respecto a qué es una crisis. Dijimos que una crisis es un suceso, un acontecimiento con consecuencias profundas, importantes, y que afecta, digamos, en principio la reputación de una empresa. Tiene características como que es sorpresiva, es cambiante, es única, digamos, porque todas las crisis tienden a ser diferentes, y tenemos que estar preparados para enfrentar las crisis. En la sesión anterior vimos definiciones, ahora vamos a ir de lleno a cómo gestionar las crisis, qué aprendemos de la gestión de crisis. Encontré un artículo interesante del año 2013, no es tan reciente, pero ese artículo hace referencia a una cifra que tal vez no haya cambiado mucho. El artículo refiere a un estudio que hace la IABC, que es el International Association of Business Communicators, una asociación internacional de comunicadores, y dice que el 42% de empresas que ya vivieron una crisis aún no ha desarrollado un plan de comunicación, y que el 54% de los comunicadores que no han experimentado ninguna crisis afirman tampoco tienen un plan de comunicación, en parte porque los altos directivos de la empresa no lo consideran. Si recuerdan ustedes el ejemplo que pusimos al inicio de la sesión anterior, hablábamos de esta situación improbable, pero no imposible, de que un arco se rompiese en pleno partido de fútbol. Siendo ustedes responsables de que todo funcione bien en la cancha, ¿qué les diría el responsable del presupuesto, el administrador general del estadio, si ustedes le piden, dame presupuesto para comprar arcos de repuesto por si un arco se rompe? Seguramente la respuesta hubiera sido que no es importante porque es muy poco probable. Entonces aquí en este dato nos dicen lo mismo, ¿no? Que un gran porcentaje, más de la mitad de los comunicadores, no tienen un plan de crisis porque los directivos no consideran que es importante preocuparse de eso. Y esto tiene que ver con la primera fase, que es la fase de prevención o la precrisis. Vamos a la diapositiva 3, por favor. La precrisis o la fase de prevención se refiere a este conjunto de actividades que tienen como fin evitar que una crisis tenga lugar. En la medida de lo posible tenemos que tomar previsiones para que una crisis no se desate. Y si ya no puede impedirse, que nos dé esta fase herramientas para contrarrestar los efectos, ¿no? Una primera tarea que hay que hacer es la auditoría de crisis, y esto hay que hacerlo en el mejor momento, cuando estamos más tranquilos, cuando estamos aparentemente yendo bien. Es momento de preocuparse de las cosas que podrían ir mal. El momento para construir un refuerzo en la ribera de un río no es en plena época de lluvias, cuando el río ya se desbordó.
es más bien cuando no hay lluvia y podemos construir de forma tranquila y planificada una buena defensa en caso el río se desborde producto de las lluvias intensas. La lógica es la misma. Cuando mejor nos va, cuando estamos más tranquilos, cuando aparentemente las finanzas, la comunicación, las operaciones van bien, en ese momento hay que ponerse a pensar, ¿y qué pasaría si las cosas empiezan a ir mal? Y hay que hacer la auditoría de crisis. Hay que identificar las posibles amenazas de la organización y ponerse a desmenuzarlas y ver cómo podemos contrarrestar los efectos eventuales de una crisis si es que empiezan a fallar cosas en la operación o en la comunicación. El Harvard Business Review, perdón, el Harvard Business Press tiene un libro donde hay consejos sobre lo que hay que hacer para gestionar adecuadamente una auditoría de crisis, ¿no? Primero hay que integrar la planificación de la gestión de crisis a la planificación estratégica. Es decir, las previsiones que hay que tomar respecto a cómo afrontar una crisis deben ser parte fundamental de la estrategia de la empresa. De la estrategia de comunicación, si se quiere. La empresa puede tener una estrategia de crecimiento, por ejemplo, muy agresiva. Pero un componente de la estrategia de crecimiento o de cualquier estrategia es la estrategia de comunicación. De esa línea de estrategia de comunicación debe desprenderse la comunicación de crisis. La estrategia de una organización política puede ser, por ejemplo, visibilizarse, porque en la fase actual no es visible. O si ya es visible, la estrategia puede ser crecer o puede ser reposicionarse, dejar de verse como un organismo de carácter mendicante que únicamente estira la mano para pedir presupuesto, a modificar su estrategia a un posicionamiento para verse como una entidad autónoma capaz de resolver sus problemas y gestionar sus presupuestos. En cualquiera que fueran los escenarios, cualquiera que fuera la estrategia que vaya a tomar la entidad, la estrategia de comunicación asociada debe incorporar una planificación de crisis y debe ser muy cercana, muy palpable, estar muy presente en la mente de los directivos. El segundo paso que propone es reúnase con personas para compartir ideas. Lo ideal es reunirse con personas primero capacitadas y después interesadas en gestionar una crisis. De nada sirve reunirse con gente cuyo interés no es para nada prever los efectos de una crisis. Intente juntarse con gente incluso de otras entidades y ojalá que hayan afrontado alguna crisis y la hayan superado, para que ustedes puedan recoger, oye, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó cuando tu vocero salió a declarar en estado de ebriedad? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué pasó cuando en plena construcción de un nuevo ambiente, un edificio, hubo un incidente y se accidentó un obrero, un operario? ¿Cómo lo manejaste? Entonces, reúnanse con personas para compartir ideas, para contrastar puntos de vista, para recoger casuística, para intentar no cometer los errores que otros ya cometieron. Vamos a cometer errores seguramente, pero por lo menos intentemos cometer errores nuevos. Si otros ya cometieron un error, lo ideal sería tratar de evitarlo, ¿no? El tercer punto que recomienda el Harvard Business Press es hay que hacer un análisis FODA. El FODA es una herramienta, vamos a verlo en la diapositiva, es una herramienta cuyas siglas significan fortalezas, la F, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Es una herramienta conocida para gestión estratégica, bastante mal utilizada, por cierto, pero útil, y vamos a hacer un pequeño repaso de cómo utilizar la herramienta del FODA, y lo que se trata aquí es de identificar las fortalezas que tiene la entidad y las debilidades, que son cuestiones internas, en relación con las cuestiones externas, que son las oportunidades y las amenazas. Por cierto, primera recomendación es, uno no puede conocer sus fortalezas y debilidades internas, o no las puede conocer completamente, en tanto no maneje o no tenga claro cuál es el entorno. Yo no puedo saber si una fortaleza de mi, no sé, del local donde funciona mi partido político, donde funciona mi empresa, donde tengo mi almacén, donde está mi tienda. Yo no puedo saber si el tenerla de madera es una fortaleza o no, si yo no sé si las amenazas son que haya lluvias torrenciales o no. Si tengo lluvias torrenciales, probablemente el tener una construcción de madera al ras del piso no es una fortaleza, es más bien una debilidad.
el tenerla elevada al piso podría ser una fortaleza siempre y cuando el resto de tiendas la tengan al piso. Pero si todos tenemos las viviendas elevadas, porque todos sabemos que la amenaza es que haya lluvias, entonces el tener la casa elevada no es ninguna fortaleza respecto al resto. El tener la casa en el piso será una debilidad, pero el tener la casa elevada no es una fortaleza, es simplemente una condición común dadas las condiciones. Eso como comentario breve del FODA, después iremos más específicamente a esa herramienta. Luego dice, hay que centrarse en 4 áreas principales de la crisis, en 4 aspectos fundamentales sobre los cuales queramos que pueda desarrollarse una crisis. Y lo quinto es reducir riesgos. Identificados los riesgos, hay que tratar de mitigarlos de todas las formas. Podemos tener un riesgo de comunicación porque hemos identificado que la persona que atiende en la ventanilla, en el mostrador de la entidad pública, que la secretaria que le da cara a las personas que se acercan a nuestra institución a pedir informes, que el vigilante que está en la puerta y que es el primer contacto, tienen un muy mal trato. Entonces, imagínense ustedes que, por ejemplo, una entidad como la Defensoría del Pueblo, a la cual acude gente en última instancia buscando refugio, buscando apoyo, soporte, porque no se han visto escuchadas y atendidas en otras entidades del Estado y recurren a la Defensoría del Pueblo, resulta que la persona de seguridad que está en la puerta las trata mal, las agrede verbalmente, que la persona que está en la ventanilla encargada de tomar el caso y tomar los datos es una persona prepotente, discriminadora, o que no atiende bien a las personas. Digamos que es una persona, por ejemplo, con discapacidad auditiva y por tanto que no habla de forma fluida y que va a poner una denuncia porque no sé, en su municipio no han podido atenderlo porque no hay nadie que hable lenguaje de señas y la persona se ha sentido desatendida y le han puesto por eso una infracción, una multa, y la persona no tiene cómo ejercer su derecho de reclamo porque no hay persona en el municipio con quien interactúe. Esta persona va a la Defensoría del Pueblo y resulta que en la Defensoría del Pueblo tampoco hay nadie que hable lenguaje de señas, por ejemplo, y que le pueda tomar en última instancia su reclamo o su denuncia. Imaginen lo que ocurriría si esta persona va a la prensa y hace sentir su voz y su reclamo y expone el caso. He ido al municipio a interponer una queja, a hacer un reclamo porque me están cobrando unos arbitrios o unos impuestos o una multa que yo considero que no debería pagar y no he podido ejercer mi derecho a reclamo porque no hay nadie que me entienda en el municipio porque yo hablo el lenguaje de señas y no puedo hablar de forma fluida. Y al no encontrar nadie que me entienda en el municipio, he ido a la Defensoría del Pueblo y ahí tampoco me entienden porque no hay nadie que hable el lenguaje de señas. Eso originaría una crisis de seguro para la Defensoría del Pueblo. Para el municipio seguramente también, pero más aún para la Defensoría del Pueblo, que tiene el encargo de velar por los intereses y por el respeto a los derechos de las personas frente a otras entidades del Estado. Entonces, si hemos identificado, por ejemplo, que siendo, digamos, directivos de la Defensoría del Pueblo, no hay nadie que sepa el lenguaje de señas, tenemos que reducir esa lista de riesgos incorporando a alguna persona que hable el lenguaje de señas, que hable quechua, que hable aymara, que hable inglés, porque de repente alguna persona, no sé, algún turista se acerca a poner un reclamo, digamos, y no hay cómo atenderlo más que hablando inglés, o digamos que es una persona extranjera que es esposo de una persona peruana. La persona peruana ha sido vulnerada en sus derechos y la persona que tiene que ir a interponer la queja es su cónyuge que no habla español sino el inglés. Entonces, esos riesgos hay que mitigarlos. A eso se refiere el punto 5 de esta lista corta de tips o consejos para realizar una auditoría de crisis. Recordemos, integremos la prevención de crisis a la planificación estratégica. 2. Reúnanse con personas, intercambien ideas, puntos de vista, aprendan de los errores de terceros. 3. Hay que efectuar el análisis FODA. No se preocupen, vamos al análisis FODA después. 4. Hay que centrarse en 4 aspectos principales de la crisis. Y 5. Hay que, una vez identificados los riesgos, hay que reducirlos para evitar que sean semilleros de unas posibles crisis. A ver, aquí un paréntesis conceptual para revisar esta herramienta conocida como el FODA.
por sus siglas de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Les comentaba que me parece inadecuado empezar a construir el FODA por las fortalezas y debilidades que son cuestiones internas, sin conocer de todo las cuestiones externas, que son más las oportunidades y amenazas. Este es un sesgo, una costumbre común, empezar por lo interno sin haber visto necesariamente lo externo. Vamos a la lámina 4, por favor. Ahí está la matriz FODA. Es un cuadrante, vemos un cuadro de doble entrada o 4 cuadrantes, en el que tenemos en el lado superior, en oportunidades y amenazas, los factores externos, son cosas que no dependen de nosotros, y en el lado inferior, fortalezas y debilidades, que son condiciones internas. ¿Cuál es la idea de esta matriz? Empecemos por la O de oportunidades. Es una condición externa aprovechable. Es una situación que no depende de nosotros, pero de la cual podríamos sacar provecho, sacar ventaja, capitalizar esta condición. Por ejemplo, la adaptación de una ley que favorece tributariamente a ciertas zonas. Es una cosa que no depende de nosotros, pero que debemos estar en condiciones de aprovecharla. Digamos que el Estado decide exonerar el comercio de ciertos bienes en determinada zona. Okay, entonces, y vivimos en esa zona. Esa es una oportunidad que se nos presenta y que no depende de nosotros. Quedémonos con ese ejemplo de el Estado que da una norma que permite exonerar de impuestos a cierto tipo de actividad económica en cierto territorio. Por otro lado, tenemos una amenaza, una condición externa que es dañina, desfavorable para nosotros. Con el ejemplo nuevamente de que somos comerciantes, digamos que el gobierno restringe por alguna situación de seguridad, sanitaria, lo que fuere, el comercio de ciertos artículos, justamente artículos, productos que nosotros comercializamos. ¿Fue culpa de nosotros? No. ¿Cometimos algún error? No. ¿Infringimos alguna norma, alguna disposición preexistente? No. Es simplemente una condición externa que está limitando nuestra actividad económica. Es una condición externa. Vamos al lado inferior. Vamos a las fortalezas. Una fortaleza es una característica que yo tengo, que mi producto tiene, que mi servicio tiene, que mi actividad tiene. Es algo que yo tengo, que además me hace diferente, me diferencia de los demás porque los demás no la tienen, y que además es importante para efectos de mi estrategia, para el público. Digamos que, nuevamente con el ejemplo de la dación de esta norma que suprime los tributos para el comercio de ciertos productos en ciertas zonas, una norma que el Estado da y dice a estas personas que comercializan estas cosas no les vamos a cobrar impuestos, siempre y cuando cumplan tal condición, siempre y cuando sean formales, siempre y cuando no tengan deudas tributarias, siempre y cuando hayan cumplido con realizar tal declaración de forma voluntaria, siempre y cuando no tengan multas, siempre y cuando no tengan infracciones, etc. Entonces, esa oportunidad que es la dación de esta norma que el Estado da, yo no la voy a poder aprovechar si es que no he cumplido con los impuestos, si es que tengo multas, si es que tengo infracciones, si es que no he hecho ese reporte o esa declaración voluntaria. Entonces, no voy a poder aprovechar la oportunidad porque no tengo las condiciones. Entonces, ¿cómo yo defino la fortaleza? El Estado dice que me va a dar beneficios o le va a dar beneficios a la gente en esta zona si cumple estas condiciones. Yo cumplo estas condiciones. Muy bien, paso 1 para definir una fortaleza, algo que yo tengo. Pero, ¿qué pasa si todos los demás que están en mi zona también lo tienen? ¿Qué pasa si todos, al igual que yo, pueden aprovechar esta oportunidad? ¿Será una fortaleza que yo no tenga multas, que yo no tenga infracciones, que yo sí haya declarado de forma voluntaria los aspectos que el gobierno dice? Ya no será una fortaleza porque todos mis competidores, en teoría, que son las personas que, al igual que yo, comercializan estos productos en esta determinada zona, también lo tienen. Diferente a la situación de yo tengo estas condiciones, yo sí he declarado mis impuestos, yo sí he pagado mis tributos, yo sí hice la declaración voluntaria, yo no tengo multas y el resto de personas no tienen la misma condición que yo. Ellos no han pagado impuestos, ellos sí tienen multas, ellos no han hecho la declaración voluntaria y por tanto ellos no pueden aprovechar esta ventaja que el gobierno ha dado y yo o unos pocos sí podemos.
Siendo así, ahí se constituye una fortaleza. Es algo que yo tengo y que el resto no tiene y que me sirve para aprovechar una oportunidad. Así se define. Y una debilidad, por contraposición, es algo que otros tienen y que yo no tengo. Tal vez una condición indispensable. Ponemos el ejemplo de qué pasa si vivimos en una zona de lluvias y yo construyo mi casa elevada por una eventual crecida del río producto de las lluvias. Si todos tienen su casa elevada, yo no puedo decir que tener mi casa elevada es una fortaleza respecto a otras casas, porque todos la tienen para enfrentar la amenaza, que por cierto es la lluvia. Pero si todos lo tienen y yo no lo tengo, es una debilidad. Tener mi casa elevada en una zona de lluvias no es una fortaleza, pero tener mi casa al ras del suelo, digamos, no elevada en una zona de lluvias, es una debilidad. Es una condición mínima, lógica, que hace falta tener, que todos tienen seguramente, y yo no la tengo y me veo en una situación de desventaja respecto al resto. ¿Sí? Así concluimos la definición de esta herramienta FODA, que es muy útil hacerla, y es más útil mientras más información del mercado, de la sociedad, de los competidores, de las demás instituciones, por ejemplo, tengamos, y mientras más, por supuesto, conozcamos también de nuestra propia institución. Continuamos entonces con la fase de prevención de la crisis, esta fase tan poco tomada en cuenta, tan pasada por alto muchas veces por los directivos. Hablamos de la auditoría de crisis y de la importancia de identificar las amenazas para la organización. Cualquier amenaza identificada tiene que ser rápidamente suprimida, mitigada o disminuida en sus posibilidades de ocurrir para evitar que se produzca una crisis. Luego viene el manual de crisis y el simulacro de crisis. El orden yo diría que puede ser incluso, no es estrictamente, sino podría ser primero el simulacro, después el manual. ¿Por qué digo esto? Porque una vez hecha mi auditoría de crisis, identificado cuáles son mis riesgos, habiendo puesto el tema de la posibilidad de una crisis en la mente de los directivos, habiendo identificado cuáles son las posibles crisis que se me podrían desatar, podría hacer dos cosas. O me siento y me pongo a redactar un manual de crisis habiendo recogido las experiencias de terceras personas que ya hayan vivido y superado una crisis, por ejemplo, y lo hago lo mejor que puedo, y después hago un simulacro para probar que lo que he previsto se cumpla, sirva, o al revés, hago un simulacro de crisis a ver en qué estoy fallando más, cuáles son los errores más comunes, y luego con esa experiencia adicional hago el manual de crisis. Vamos, igual esto es un tema de nunca acabar. Los manuales, no solamente los de crisis, sino los manuales en sí, son documentos vivos que deben estar en constante mejora y siendo, creo yo, constantemente puestos a prueba. Un buen manual es el que nunca está terminado, porque siempre está en constante mejora, incorporando nuevos criterios, nuevas herramientas, nuevos puntos de vista, nuevas políticas, nuevas personas o nuevos equipos disponibles para hacer uso de ellos en el momento en el que sea necesario. Entonces, podemos hacer un manual de crisis sabiendo ya cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, habiendo escuchado experiencias de externos, teniendo la visión clara de los directivos respecto a cómo esperarían ellos que se afronte una crisis y luego hacer un simulacro, o al revés, hacer un simulacro primero, desatar una crisis ficticia y esperar que las personas actúen para recoger luego esa experiencia, ver en qué se falló e incorporarlas a un manual de crisis más robusto. Aquí terminamos la fase de prevención de crisis. Bien, luego de la prevención de crisis entramos en materia de cuando la crisis se da, cuando la crisis estalla, ya ha sido descubierta por los medios, por la prensa, empiezan a aparecer los mensajes y nos enteramos en algunos casos de la crisis ni siquiera por personas de nuestra propia entidad, sino nos damos cuenta en la televisión que nuestra institución está en llamas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque ha ocurrido algo de lo cual no tenemos conocimiento y ya se desató la crisis, y esto puede ser en cualquier momento del día, cualquier día del año, y empiezan a aparecer las llamadas y los mensajes de WhatsApp intentando averiguar qué pasó. Lo importante cuando sucede una crisis es activar en ese momento lo antes posible el comité de crisis. Un comité cuya conformación debe haber sido pensada, estructurada en la fase previa de prevención. Es más,
Incluso podemos tener una suerte de estructura estándar y diferente composición de los comités de crisis en función de qué tipo de crisis estamos enfrentando. Si fue una crisis de pura comunicación, por ejemplo, de un error en la comunicación, un mensaje mal dado por un directivo, por un portavoz, una publicación que quedó ambigua o con doble interpretación en las redes, que desató una crisis, o si la crisis fue, por ejemplo, de un tema de gestión, una mala atención, un mal proceso, un mal procedimiento, una queja por servicio. Entonces podemos tener una estructura estándar donde esté, por ejemplo, el presidente de la compañía, el gerente general de la empresa, el área de comunicaciones, por cierto, tiene que estar siempre. Pero si es una crisis producto de una mala gestión del área, no sé, de operaciones, tiene que estar el gerente de operaciones, por ejemplo. No sé, pongamos el caso de una empresa, hablamos de un restaurante, me parece, en la sesión anterior, digamos que es el caso de un restaurante como el de la pizzería, Domino's. Está el presidente de la compañía, el gerente general, el de comunicaciones, y está en este caso el gerente de operaciones. Y podemos incorporar a alguien muy cercano al problema, como puede ser el administrador de la tienda donde se originó la crisis. Esa podría ser una conformación. Si por otro lado estamos hablando de una crisis por un tema legal, digamos que se ha filtrado que los contratos laborales que tiene una determinada entidad son demasiado agresivos, injustos o que no se le paga beneficios sociales. Nuevamente estará el presidente de la compañía, el gerente general, el de comunicaciones y estará el gerente legal, por ejemplo, o el asesor legal de la empresa. La conformación puede cambiar, pero es importante tener el comité de crisis. Uno, que no sea numeroso, es importante. Dos, que tenga personas con poder de decisión y con altos directivos. Tres, que tenga personas también muy cercanas al origen de la crisis. Estos comités son de carácter temporal, duran lo que dura la crisis. Y lo ideal es que no sean demasiado numerosos, porque mientras más numerosos son, se vuelve más complicado tomar una decisión. Además, tienen que tener ciertas reglas establecidas. Por ejemplo, frente a qué decidir, frente a la decisión de qué hacer o qué no hacer en una crisis, ¿cuál va a ser la regla que se adopte? Vamos a optar por mayoría simple, en cuyo caso es óptimo que el comité tenga un número impar de miembros, o la última palabra la va a tener el presidente de la compañía, el líder del partido, el gerente de la empresa, el directivo de la institución. Entonces el directivo simplemente escucha al comité y decide finalmente qué hacer, o se someten las decisiones a una votación por mayoría simple. Estas reglas de juego no es, en la crisis no es momento de ponerlas sobre la mesa y de definirlas. Son reglas que tienen que estar preestablecidas y a las cuales recurramos porque en la crisis, es más difícil pensar. Entonces el comité tiene que actuar conforme a reglas previamente establecidas. El portavoz. Tiene que haber en la empresa portavoces no solamente previamente identificados, sino además previamente entrenados para hacer frente a una crisis. Para dar declaraciones recurrentes, comunes, en épocas de no crisis, por supuesto también, pero también para enfrentarse a una crisis. Nuevamente, los portavoces pueden ser distintos en función del tipo de crisis o de la crisis particular que se desate. Y también debería, de alguna forma y en la medida posible, estar previsto previamente en las fases de precrisis qué portavoz es el que va a actuar frente a cuál situación. Entonces, claramente, si es un tema de un post que salió mal en la red, tiene que poner la cara el gerente de comunicaciones, el director de comunicaciones, el director de marketing, no sé. Si es un tema que ocurrió en cocina, tiene que salir gerente de operaciones y está previamente, uno, identificado con una función asignada, y dos, entrenado para hacer frente a medios de comunicación en situaciones apremiantes, en las que las preguntas pueden ser agresivas, muy directas, cuya respuesta podría comprometer más aún la imagen de la entidad, de la institución, del partido político o de la empresa, y tienen que saber cómo manejarse en esas situaciones complicadas. Lo tercero que hay que ver es la relación con los medios. Estamos en la diapositiva 6, por cierto, la relación con los medios. Ya dijimos que una característica de las crisis era que se deteriora o se modifica la relación con los medios. Esto es cierto, porque los medios, dada su natural
actividad, van a buscar que tener información, uno, pronto, y dos, en exclusiva seguramente, y van a presionar a las instituciones por diferentes medios, no solamente por los canales formales o por los voceros o portavoces reconocidos y autorizados, sino van a buscar información por otros canales. Van a buscar contactar al administrador de la tienda, al vigilante de la tienda que vio, digamos, cómo ocurrió la crisis, al mensajero o al delivery que dejó la pizza en la casa de la clienta con la cucaracha, a la persona que atendió el teléfono recibiendo la queja telefónica y que no supo gestionarla. Van a intentar conseguir información por diversos medios, por diversos canales, digamos, dentro de la empresa, y esto va a afectar nuestra relación con los medios. Puede que hayamos tenido una relación cordial, correcta, fluida, y en la crisis esto se modifica por la presión que existe dentro de la empresa, por la presión que hace, por cierto, los medios de comunicación y la opinión pública, digamos, ¿no? Que la opinión pública ahora tiene muchos más brazos, tentáculos, formas de hacer circular las noticias, precisamente por las herramientas digitales de las que todos disponemos. Ya hemos dicho que somos prosumidores, consumimos y producimos mensajes, y además replicamos mensajes muy rápido, muchas veces sin contrastarlos. Efectivamente, otra característica de las crisis es el detrimento en la calidad de la información. Empieza a viajar información nueva sin verificar, y eso hace que la crisis sea creciente, y es una de las cosas adicionales con las que la empresa o la entidad que afronta la crisis debe lidiar. Entonces, relación con los medios hay que manejarla, y también tiene que haber políticas previamente establecidas en la fase de precrisis y en los manuales. ¿Quién sale a qué medios? ¿Cuántas personas son las que deben atender a los medios cuando esté en una crisis? Los colaboradores saben expresamente, porque está en sus contratos, pero además porque se les ha recordado que no deben dar declaraciones a nombre de la empresa sin autorización formal y expresa de la misma. Saben que están obligados a reportar, por ejemplo, un contacto o intento de contacto que haga una persona externa a la empresa en relación con una crisis. Saben que no deben develar información sensible de la empresa porque es parte, digamos, del carácter de confidencialidad que enmarca su relación laboral. Estas cosas deben estar previstas en los manuales y debe ser continuamente comunicado, reforzado, porque uno no sabe cuándo va a estallar la crisis. Recuerden, sorpresa es otro factor. Como no sabemos cuándo va a estallar la crisis, debemos estar siempre preparados para manejarla, sobre todo en la relación respecto a los medios. Ahora, el mensaje, los elementos y las herramientas que tenemos para comunicar. Es importante que este comité de crisis activado, tan pronto se haya determinado que tenemos una crisis, defina mensajes clave, ¿no es cierto? En función, obviamente, de la crisis o del tipo de crisis, debe definir mensajes. Debe tener además políticas para definir los mensajes. Una política es o debería ser no intentar ocultar el error. Debe ser aceptar el error, ponerlo en perspectiva y comprometerse a mejorarlo, por ejemplo, ¿no? Nuevamente el caso de Domino's Pizza, que es un caso muy conocido y sobre el cual hay mucha literatura y artículos. Intentar ocultar o negar que hubo la cucaracha en la pizza es un contrasentido porque estaba en la foto y hace más daño mentirle a la gente. No mentir es una parte de una política para la construcción de mensajes. Poner en perspectiva el error. Sale el presidente de la compañía, el gerente dice: lamentamos lo sucedido, sin decir lamentamos que haya una cucaracha en la pizza, lamentamos lo sucedido, tenemos controles muy estrictos de sanitarios, por ejemplo, y esto se comprueba porque en las decenas de miles de pizzas que entregamos todos los días en el Perú y en las decenas de millones de pizzas que entrega la cadena Domino's, por ejemplo, en el Perú, tenemos cada vez que lo hacemos decenas de millones de clientes satisfechos que disfrutan una pizza con los mejores ingredientes y el mejor sabor. Lamentablemente en este caso algún fallo cuyo origen estamos investigando ha provocado que suceda este inconveniente, nuevamente sin decir la cucaracha en la pizza, este inconveniente, y nos comprometemos firmemente a activar todas las políticas de seguridad, a revisar todos nuestros protocolos sanitarios, a reescribir todos nuestros manuales para garantizar a nuestros clientes que esto jamás va a ocurrir.
es una forma de construir el mensaje. No miento, no intento ocultar el sol con un dedo, reconozco que ha habido un error, lo pongo en perspectiva. Y es cierto, de los millones de pizzas que entrega Domino's Pizza, no es que la mitad tenga cucarachas. Una pizza tuvo una cucaracha entre todas las que se reparten, y seguramente que esto originó que Domino's Pizza revise todos sus protocolos sanitarios. Pero esto hay que decirlo de forma frontal y abierta. Y esto, claro, obedece a unas políticas previamente definidas para la construcción del mensaje. La política de alguna empresa podría ser no dar declaraciones o dar simplemente un comunicado muy escueto diciendo que estamos investigando la situación y nada más, porque así lo considera conveniente, porque así lo ha ensayado, lo ha preparado y porque así ha definido que es lo más correcto. En fin, lo importante es que los mensajes se construyen con las herramientas y con los elementos y las políticas previamente definidas. Incluso hay empresas que tienen hasta modelos de comunicados para afrontar crisis. Si se produce una crisis de ese tipo, este es el modelo de comunicado en el que vamos a decir algo obviamente muy genérico porque no tenemos tiempo o no hemos tenido el tiempo de averiguar qué pasó. Entonces diremos que a nuestros consumidores, a nuestros clientes, a nuestros usuarios, hemos tomado conocimiento de qué ha ocurrido, espacio en blanco, la crisis X, en tal ciudad, espacio en blanco, hemos dispuesto que las autoridades locales de este distrito, de este municipio, de esta localidad, de esta zona, se dispongan para investigar personalmente la situación. De igual modo, desde la gerencia central, desde la sucursal principal, estamos enviando representantes para investigar y los mantendremos al tanto de los avances de esta investigación y lamentamos las molestias que este fallo puede haber ocurrido. Por poner un ejemplo muy burdo, pero tienen modelos de comunicados listos para ser utilizados en el momento de la crisis, porque nuevamente cuando la crisis estalla las cosas suceden muy rápido, no podemos pensar bien y es difícil además ponerse de acuerdo en una videollamada, en una reunión o un grupo de WhatsApp con personas que tal vez ni siquiera estén en el país. Digamos que la crisis estalla porque sale un reportaje en un programa dominical el domingo a las 9 de la noche. En ese momento las personas están en sus casas a punto de irse a dormir. Y el comité de crisis hay que activarlo de todas maneras y hay que tomar decisiones rápidamente sobre qué hacer. Entonces, como no es tan sencillo tomar decisiones a la distancia, en horas inoportunas o días no laborables, se tienen estos comunicados listos para ser utilizados. Bueno, abramos la biblioteca. ¿Cuál es el comunicado que mejor se ajusta a esta crisis? ¿El comunicado A, B o C? El comunicado B. Perfecto. Lanzamos el comunicado B por mientras, completen los datos que haya que completar y lanzamos el comunicado para un poco atenuar el hambre de los medios de comunicación de enterarse de las cosas mientras vamos ganando tiempo. No es que lanzo el comunicado y me echo a dormir. Seguramente si es un domingo a la noche, nadie dormirá esa noche, pero ya emitimos un primer comunicado, ya la opinión pública sabe que hemos tomado conocimiento y que hemos tomado una rápida acción respecto a la crisis que se ha develado. Y en cuanto a las herramientas, bueno, hay diversos tipos de herramientas. El tener comunicados preestablecidos es una herramienta, por ejemplo, o es un conjunto de herramientas. Las otras herramientas pueden ser las herramientas de escucha activa. Hay herramientas digitales que le permiten a las empresas, a las entidades, escuchar lo que la gente dice. Muchas veces las crisis, antes de estallar, son comentadas en los blogs, en los muros de Facebook, en los mensajes por Twitter, en los diarios o en los titulares tal vez de medios de comunicación pequeños, y es como el viejo dicho, ¿no? Cuando el río suena es porque piedras trae. Empieza a haber un murmullo que es imposible obviamente para una persona detectarlo de forma manual o con sus dos ojos y sus manos. Lo que hacen estas herramientas de escucha es traen hacia una plataforma, un tablero de control, las opiniones de muchas personas de muchos lugares de la red y las ponen en un semáforo incluso, ¿no? En este momento están hablando tantas personas de tu marca, tantas personas están asociando tu marca con la palabra tal o la palabra tal, y tales tienen un sentimiento negativo, neutro o positivo respecto a tu marca. Y las herramientas lo que hacen es ponernos todo el tiempo una suerte de semáforos y de alertas para ver cuánto se habla de nuestra marca y si las cosas que se están diciendo de la marca son muy negativas, tan negativas o tan sensibles que podrían originar una crisis.
Son herramientas modernas propias de la gestión de los medios de comunicación digitales y las entidades grandes, importantes, las usan. Una entidad pequeña no tiene que escuchar las redes porque simplemente no tiene la plata para contratar la herramienta. Por supuesto que no. Podemos hacernos un procedimiento para revisar, por ejemplo, las páginas web de los medios locales, escuchar a cierta hora la radio local, seguir a aquel periodista que es detractor de mi institución, aquel especialista que suele no coincidir con los puntos de vista que yo tengo, aquel personaje influyente que puede, con su opinión, inclinar la balanza a favor o en contra de mi entidad. Y tal vez no podemos escuchar a miles o millones de personas, pero podemos escuchar a 5 medios y a 5 personas influyentes y hacer la tarea de todo el tiempo estar monitoreando qué dicen en sus páginas web, en sus videoblogs, en sus podcasts o en sus muros de las principales redes. Entonces, la escucha de medios podemos hacerla también de forma artesanal, entre comillas, y a menor escala. Sí, y este, digamos, es en síntesis lo que deberíamos hacer en la fase más candente de la gestión de crisis, que es cuando la crisis está en plena ebullición, en pleno desarrollo. Nuevamente, lo importante aquí es haber hecho una buena planificación, tener la mayor cantidad de herramientas, de políticas, de criterios, de entrenamiento posible respecto a los voceros, por ejemplo, para afrontar mejor la crisis. En esta crisis las cosas suceden muy rápido, la información viaja muy deprisa, la información no siempre es cierta y tenemos poco tiempo para pensar en cosas operativas, por eso es mejor adelantar un poco la tarea en una buena fase de precrisis. Terminada la fase más álgida de la gestión de una crisis, que es la propia ebullición de la crisis, cuando las cosas están, digamos, en la cresta de la ola, cuando toda la atención está fijada en lo que decimos, en lo que hacemos y en cómo lo decimos, viene la fase de post-crisis, donde se visora ya una situación de calma, una vuelta a la normalidad, más o menos parecida a la que teníamos antes del advenimiento de la crisis. Aquí es importante, primero, no cometer el error que hemos comentado hace un momento de no hacer nada, ¿no? Dejar que la crisis pase y no tomar ninguna acción, no obtener ningún aprendizaje, no sistematizar ninguna información y quedarnos como estábamos al comienzo. Si no teníamos un manual, quedarnos sin un manual de crisis. Si no teníamos un comité de crisis, igual permanecer sin un comité de crisis. O si los teníamos, el error sería no mejorarlos, no reestructurarlos, no evaluar si su composición, su funcionamiento, su respuesta, su alcance fue suficiente o no para contener la crisis o mitigar los efectos. Hay que estar en constante revisión y en constante proceso de aprendizaje. Y esto debe hacerse no en la crisis, sino en la fase de post-crisis, cuando ya volvimos a la calma. Otra tarea pendiente que hay que hacer cuando estamos en la post-crisis es el trabajo de recuperar la confianza. Recuerda que las crisis atacan, digamos, a nuestro colchón de confianza y reputación que tenemos, no solamente frente a los clientes o a los stakeholders, respecto a los inversionistas y a los propios colaboradores. Entonces debemos recuperar la confianza de todos y esto se hace, uno, comunicándoles a todos claramente cuál fue el origen de la crisis, por qué pasaron las cosas que pasaron, y dos, dando a conocer las medidas que se han tomado y se siguen tomando seguramente para que esta crisis no vuelva a originarse. Si producto de las investigaciones, por ejemplo, que es una cosa que se promete cuando sucede una crisis y no sabemos o no tenemos claramente identificado cuál es el origen, uno promete hacer investigaciones exhaustivas hasta determinar cuáles fueron las causas de la crisis. En la post-crisis lo que toca es revelar justamente los alcances de dichas investigaciones. Revelar o mantener al tanto a la opinión pública, a los medios, inversionistas, consumidores y propios colaboradores de cómo se originó y qué se está haciendo para que la crisis de este tipo no vuelva a desatarse. Otra cosa que hay que hacer es reencauzar a la empresa para que retorne a sus niveles normales de actividad.
Recuerden también que dijimos, cuando se desata una crisis, toda la atención, los esfuerzos se centran en resolver la crisis, en apagar el incendio, y se descuidan otras áreas, otras actividades importantes también de la empresa, y debe reencauzarse nuevamente a la compañía para que retome ese rumbo. Y también otra cosa que hay que hacer, y está mencionado en otro documento que les voy a compartir, es recordarle a los colaboradores y al mundo en general, a la opinión pública, cuál es la visión estratégica de la empresa. Digamos, el propósito de una entidad, de una empresa, de una institución, sus objetivos a largo plazo no deberían verse modificados o abandonados productos de la crisis. Si mi objetivo es llevar bienestar a las personas a través de mejores servicios de comunicación, el objetivo debería permanecer, no debe cambiar porque hubo una crisis y se cayó una torre de transmisión de datos y lamentablemente dañó la casa de una familia. Es una crisis que es originada por una falla técnica seguramente, pero eso no puede originar que la empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, modifique su propósito de acercar una comunicación de calidad a más personas y de esa forma mejorar su calidad de vida. El propósito grande, la visión estratégica de la empresa no debe verse alterada, y hay que recordarle a los colaboradores que esto no ha cambiado. En la carpeta hay un documento llamado 8 casos de comunicación de empresas en situaciones de crisis, de la profesora Leticia Barrón, de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Hay 8 casos. Les pido que revisen el capítulo 5, el quinto caso, es el caso de US Airways. Es un caso del año 2013, si no me equivoco, o 2015, en el que una aeronave, 2009, perdón, es el caso del 2009, que era una aeronave de US Airways que salió de La Guardia, que es uno de los aeropuertos de Nueva York, terminó acuatizando en el río Hudson, que es uno de los ríos ahí que está en Nueva York, al costado de la isla de Manhattan. El hecho de que un avión de una empresa, de una aerolínea, termine en el río y no en una pista de aterrizaje, obviamente es una crisis, a pesar de que, por cierto, los 155 personas que estaban a bordo de la aeronave sobrevivieron, y se le considera en muchos casos al piloto un héroe. Sin embargo, esto no dejó de ocasionar una crisis. Investigaciones del ente gubernamental encargado de precisamente investigar desastres o catástrofes aéreas. Y está comentado el caso aquí de cómo manejaron la situación. Incluso hay una película al respecto. Les digo el nombre. Les pongo el nombre mejor. Sully, Capitán Sully, se llama la película. La protagoniza Tom Hanks. Y es justamente el caso de qué sucede, de que él sale del aeropuerto de La Guardia hasta que termina después en los tribunales siendo investigado respecto a si su decisión de terminar en el río y no en un aeropuerto alterno que le habían ofrecido había sido la mejor. El caso deja ver, me parece, lo bien que manejó US Airways la crisis. Primero, dando respuestas rápidas, dándole contenido oficial o declaraciones oficiales a los medios que, como comprenderán, habrán saltado buscando información, y ellos dieron información oficial. Dijeron que no estaban seguros de lo que había pasado, por ejemplo, de que se manejaba la tesis de que una ave había impactado en las turbinas, de que la última comunicación que se había tenido con el piloto, luego de ofrecerle retornar a La Guardia y posteriormente ofrecerle una pista de aterrizaje alterna, se había perdido la comunicación luego de esa última declaración del piloto. Pero lo dijeron ellos mismos. O sea, acá se valora el hecho de que los medios de comunicación finalmente toman la declaración oficial y dicen lo que la empresa quiere que se diga respecto a la situación. No son cosas felices necesariamente ni positivas, pero finalmente ellos están acotando un poco el rango de acción de la crisis o el rango de dispersión de la crisis, dando información en un sentido, dando información oficial. Otra cosa es que el vocero oficial no era necesariamente el piloto, a pesar de que es la persona
con más conocimiento técnico de la situación, decidieron que en un primer momento no sea el piloto quien dé las declaraciones. Entonces la elección también de un vocero fue rápidamente tomada por la empresa, y esto contribuyó a que la crisis sea manejada. Entonces aquí además se ve el trabajo de post-crisis que hace US Airways para recuperar la confianza de los colaboradores, de los usuarios. Imagínense pensar que el avión en el que ustedes viajan podría acabar en el agua y no en una pista de aterrizaje. Entonces les pido que lean este, que es el capítulo 5 del documento 8 casos de comunicación de empresas en situaciones de crisis. Para cerrar esta sesión vamos a revisar un cuadro que está, por cierto, en una de las lecturas que también les he puesto en la carpeta. Es la de la comunicación de crisis en la administración pública española, análisis de evidencia empírica, de Ismael Crespo de la Universidad de Murcia. En la página 113 hay una suerte de tabla, de cuadro comparativo para ver las diferencias entre la comunicación de crisis, la comunicación electoral, la comunicación institucional y gubernamental. Yo he agregado una dimensión adicional que es la comunicación comercial. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aspectos que se comparan de forma paralela, digamos, en estos 3 tipos de comunicación según Crespo, y una cuarta que he agregado yo, que es la comunicación comercial. Y vamos a comentar aquí 4 de estos aspectos para ver cómo se diferencian los tipos de comunicación. Una comunicación de crisis, vamos a la diapositiva 9 por favor. El objetivo de la comunicación es cerrar la crisis y contener daños, evitar que se siga esparciendo más la crisis y haciendo más daño del debido. El objetivo es contenerla y darle fin lo antes posible y con la menor cantidad de daños que sea posible gestionar. Es el objetivo de la comunicación de crisis. La comunicación electoral, que es un tipo de comunicación política, la que más conocemos, la que se da antes de una campaña política como la que vamos a enfrentar dentro de poco. El objetivo central de la comunicación electoral es ganar las elecciones presidenciales, municipales, parlamentarias, o que la postura planteada por un partido en un referéndum sea la que gane, o que se revoque o que no se revoque a una autoridad, por ejemplo. Hemos visto también el caso de un proceso de revocatoria de la alcaldesa de Lima en una sesión anterior. Así que el objetivo de la elección es ganar, que gane el candidato o la postura que hemos propuesto. Y para hacer esto se suele hacer a través de apalancar la comunicación en uno o muy poquitos atributos identificables claramente por los votantes. Que sea el candidato o la propuesta asociada a una idea fuerza muy clara, una sola, y tratar de hacer un match. Que tal candidato signifique, no sé, más seguridad y reactivación económica. O que tal candidato signifique, o que tal propuesta signifique más salud y menos confinamiento por la pandemia. Solamente por poner ejemplos. Entonces, la idea de la comunicación electoral es ganar las elecciones, y para esto se suele asociar a unas ideas fuerza muy claras y muy acotadas. La comunicación institucional que hacen las entidades del gobierno o el gobierno mismo incluso, lo que buscan es generar consenso entre la opinión pública y la actuación del gobierno. Gobierno central, gobierno regional, gobierno municipal, gobierno distrital. Es que las personas sepan y estén, digamos, a favor de las políticas que se toman para gestionar los aspectos de la vida pública, del interés público, de las obras, de las prioridades, de la dación de leyes. Eso es lo que busca la comunicación institucional. Y por otro lado, la comunicación de carácter comercial se puede dividir, digamos, en 2 subobjetivos, ¿no? Un objetivo es soportar la venta o impulsar la venta, dar a conocer la promoción, el descuento, incrementar ventas. Y por otro lado está el de construir posicionamiento, el también de asociar ciertos atributos o ciertas características, ciertos sentimientos, ciertas sensaciones a una determinada marca. En cuanto a los destinatarios o públicos a los cuales se dirige cada tipo de comunicación, también hay diferencias. La comunicación de crisis tiende a ser inclusiva, porque dar mensajes diferentes para segmentos diferentes, ¿no? Si bien la crisis es una sola, hay que decirle las cosas de una forma a los colaboradores,
de otra manera a los inversionistas, de otra forma a los medios de comunicación, que finalmente son los que replican hacia la sociedad en su conjunto, hacia los consumidores. Entonces tiende a ser inclusiva. La comunicación electoral, por otro lado, sí es segmentada o debería ser segmentada. Los políticos deben saber reconocer cuál es el mercado, entre comillas, de votantes al cual deben atacar. No todos los candidatos tienen igual de posibilidades de hacer match, de caerle bien o de ganar la simpatía de todas las personas. Hay candidatos que pueden hacer una segmentación por edad y decir, bueno, yo me voy con el público más joven, o me voy con el público más maduro, o me voy con el público de tales zonas geográficas y trabajo con ellos porque sé que en ellos voy a tener un mayor respaldo. Y la elección de los públicos no se limita únicamente, en el caso de la comunicación electoral, a la gente que vota. Si ustedes recuerdan la estrategia de Barack Obama para ganar sus primeras elecciones, él se apoyó mucho en la comunicación a los jóvenes, aquellos que no podían votar, pero construyendo una relación con ellos, hizo que les sirvan de colchón, de soporte y de amplificadores o replicadores de mensaje para que lo escuchasen las personas adultas, que seguramente comparten la casa con los menores. Entonces, la elección del tipo de comunicación tomó en cuenta al público joven, que sabían que cumplía el rol de replicador y amplificador de su mensaje, y había otra comunicación directa con el público votante. La comunicación institucional tiene que tratar de abarcar a todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos somos iguales e igual sujetos de derechos. Y la comunicación comercial también es segmentada, ¿no? Se orienta o debería orientarse a un determinado segmento específico de consumidores previamente identificado, previamente elegido. Los mensajes también son distintos. En una comunicación de crisis es todo lo simple y directo que se pueda, sin eslogan, sin adornar, sin mensajes que puedan ser entendidos de dos formas. Es todo lo simple y directo que se pueda, porque recuerden que el objetivo es acotar el rango de acción de la crisis y tratar de que la crisis se cierre lo antes posible. Hay que ser muy concretos. Además, las personas no nos van a admitir que le estemos dando vueltas al asunto. Nos van a pedir respuestas rápidas, concretas y concisas frente a una situación urgente que se esté viviendo. En la comunicación electoral también hay mensajes directos, pero también puede haber mensajes polisémicos con más de un significado, justamente porque hay que caerle bien o hay que intentar ganarse el voto de más de un tipo de público. Entonces, también hay mensajes polisémicos y se usan un mensaje principal, en algunos casos sí, y en otro caso varios mensajes o varios eslogans en función nuevamente del tipo de público que estemos queriendo llegar. En la comunicación institucional también se utilizan mensajes directos. Se suele utilizar un gran mensaje institucional que identifique al gobierno, a la entidad, a la institución, y digamos que sea uno solo que pueda permitirle al usuario, al ciudadano, asociar esa idea con el objetivo principal de la entidad. No sé, por ejemplo, trabajando juntos. El mensaje es de inclusión claramente, y lo que busca es que las personas entiendan que juntos, autoridades y ciudadanos están trabajando en pos de un objetivo común y concreto. En la comunicación comercial, diría que dependen. Puede haber mensajes directos, sí. Si se trata de una promoción de ventas, por ejemplo, hay que ser muy directos, muy concretos para comunicarle a la gente que la oferta tiene tal vigencia, que la promoción tiene tales condiciones, que el beneficio acaba en determinado momento. Pero también podría haber, en función de la estrategia, mensajes de otro tipo, y esto creo que depende del objetivo de comunicación y del público específico al cual se dirija la empresa. Y si hablamos de duración, en el caso de la comunicación de crisis, la comunicación de crisis dura lo que dura la crisis, y eso suele ser de corto plazo. La comunicación electoral dura un poco más, pero también es de corto plazo, y es lo que dura la campaña, la pre-campaña y hasta el día seguramente de la propia votación. No va más allá. La comunicación institucional, por el otro lado,
es de más largo plazo, es de mediano o largo plazo. Usualmente está apuntada a lo que dure el mandato de la autoridad, no sé, de la directiva, de la presidencia, que dirige los destinos de una entidad o de una institución. Está pensada en el caso de un presidente, por ejemplo, en 5 años, ¿no es cierto? Y en el caso de la comunicación comercial, la comunicación que está destinada a soportar ventas tiende a ser de corto plazo, y aquella que es para construir posicionamiento es de mediano y largo plazo, larguísimo plazo en algunos casos, ¿no? Inca Kola, por ejemplo, no se convirtió en la bebida de sabor nacional de un día para otro. Y Donofrio está cerca de ti, no porque lo hayas escuchado ayer, hace una semana, hace un año o hace dos. Hay decenas de años probablemente comunicando ese mensaje hasta que el mensaje cala y logramos asociar una característica del producto o un atributo, una sensación con una determinada marca. Como verán, nos hemos tomado 2 sesiones para hablar de las crisis y de su gestión, para entender cómo se originan estos fenómenos, para entender los tipos de crisis que hay y sobre todo para quedarnos con el aprendizaje más importante que me gustaría que se queden con él, y es que hay que estar preparados. Hay que estar preparados para que estos fenómenos en la medida de lo posible no sucedan, y cuando sucedan que no nos agarre desprevenidos. Hemos dicho que la prevención es una fase pasada por alto muchas veces y en la que hay que ponerle mucho foco porque nuevamente estos eventos son a veces improbables, pero no imposibles, y por eso hay que estar preparado. En la prevención hemos hablado de identificar riesgos para posteriormente reducir riesgos, todo aquello que se pueda mitigar, todo aquello que podamos extirpar, subsanar, eliminar de nuestra gestión para evitar que sea un posible foco de riesgo, hay que tratar de hacerlo. Hay que mantener a los directivos de la entidad, de la organización, involucrados justamente en esta planificación, que tengan muy presente que una crisis es una cosa que puede suceder y que por eso hay que prepararse. Hay que tener un plan. Hay que tener un plan para saber qué hacer cuando se desata una crisis, porque hemos dicho que cuando la crisis se desata, eh, no reaccionamos de forma igual. Es mejor tener una suerte de guión, de manual, de políticas, de directrices para saber qué hacer cuando la crisis se desate, porque todo nuestro foco va a estar seguramente en tratar de mitigarla y otros aspectos pueden quedar relegados. Hemos hablado también del FODA, de este cuadro de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que nos sirve de elemento o de herramienta para planificar adecuadamente una gestión de crisis. Cuando sucede la crisis, recuerden, hay que activar el comité que debe estar previamente conformado, designado y con roles bien establecidos. El comité tiene que tener herramientas, como por ejemplo plantillas para comunicados de eventuales situaciones que podrían presentarse en una crisis. Debe tener políticas, debe tener una estructura funcional y además unas formas para que esa estructura funcione. Debemos decidir, por ejemplo, si es que quien decide es el presidente de la compañía o el gerente general y únicamente escucha opiniones, o si el comité va a votar y mayoría manda, así sea así el gerente, digamos, vote en contra. Si la mayoría dice que se haga algo, eso se hace. Eso debe estar previamente establecido. Debemos tener identificados a los voceros, quiénes son los que deben hablar y de qué cosa deben y pueden hablar cada uno de los voceros, y además estar previamente capacitados para ello. En la post-crisis hemos dicho que tratar de retomar el rumbo. La crisis gira nuestra atención hacia un determinado aspecto y podemos olvidar otros aspectos importantes de la operación propia o de las funciones normales de la empresa. Hay que retomar el rumbo, hay que recordarle a la gente qué cosa es lo importante, cuál es el propósito de la entidad, para qué trabajamos a largo plazo y que esta crisis ya la hemos superado. Debemos decir a la gente cuál fue el motivo por el cual se originó la crisis y cuáles son las medidas que estamos tomando para que esto no suceda. Hay que hacerle seguimiento a los compromisos de investigación o de información que hayamos tomado con empleados, con accionistas, con socios, con miembros, con la prensa, con la opinión pública en general. Y hay que aprender de los errores, hay que aprender de la crisis, hay que incorporar mejoras, hay que mantener los manuales como dijimos, documentos vivos, siempre en constante mejora y siempre en constante incorporación de buenas prácticas, de corrección de errores, de mejores formas de afrontar una crisis.
Y finalmente hemos visto las diferencias algunas diferencias entre la comunicación de crisis, la comunicación electoral, la comunicación institucional y una dimensión adicional que yo agregué es la comunicación comercial. No olviden, tenemos una lectura en la sesión, en la carpeta, acerca justamente de la gestión de crisis. No dejen de revisarla y nos vemos en la siguiente sesión.